Buenos días, mis hermanitos hermosos, preciosos, aquellos que se están conectando a través de YouTube. Los bendigo a cada uno de mis hermanos y hoy, hermanitos preciosos, vamos a tocar un tema muy importante y es el tema de la guerra espiritual. Pero antes yo quiero bendecir los hermanos preciosos y hacer una breve oración por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo del Nazareno, Yeshua HaMashiach, a través de tu Espíritu Santo, Señor amado, te pido por cada hermanito mío que se está conectando ahora para oír el mensaje. Amado Padre, te pido que los bendigas, Señor amado, que los prepares, Señor, para recibir tu palabra con mansedumbre. Y, Señor amado, aquellos que están enfermos sean sanados, aquellos que están en necesidad, tú les proveas. Padre, los bendigo y los cubro con la sangre poderosa de Cristo. Amén. Te bendigo, hermanito precioso. Pero hoy vamos a tocar un mensaje y este mensaje que vamos a traer, esta palabra, va a ser de mucha edificación porque estamos viviendo un tiempo, hermanitos preciosos, donde vamos a estar guerreando. ¿Por qué? Porque pasamos pruebas, pasamos situaciones, tenemos que echar la pelea, hermano, la batalla de fe, tenemos que usar estrategia, tener las personas adecuadas en estas guerras cuando estamos enfrentando, hermanitos preciosos, pruebas difíciles, cuando la iglesia está siendo oprimida o el enemigo se está levantando contra la iglesia o contra tu hogar, contra tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu finanza. Usted tiene que tener las personas adecuadas que va a hacer el círculo que usted va a tener de hermanos guerreros, que son personas que de verdad Dios los usa, que son personas que tienen la autoridad en el nombre de Jesús, que han dado frutos espirituales y que están, hermanos, verdaderamente comprometidos con el reino de Dios y que sus hermanos salgan adelante. Entonces yo les quiero traer un mensaje que está en la palabra y está en Primera de Crónicas. Cuando David fue perseguido por Saúl, ustedes saben que él se quedó solo, pero todos sabían que David fue ungido por Dios para ser un rey. Pero Saúl en su celo contra David se levantó, lo persiguió y David tuvo que huir. Pero en ese proceso de huir, Dios le proporcionó las personas adecuadas para que él tuviera el ejército equipado de personas que estaban preparadas, adiestradas para la guerra, para que él pudiera ganar esas batallas. Tenemos que empezar en las oraciones de nosotros, cada uno de ustedes cuando estén orando, que el Señor les ponga las personas adecuadas para esas batallas, hermano, porque no pueden ser cualquier persona, tienen que ser personas comprometidas, personas que vengan en paz, que de verdad estén comprometida con el reino de Dios para cuando vengan esas acechanzas, esos ataques, esas personas puedan unirse y todos en oración pelear esa batalla de fe. Pero vamos a ver lo que dice la palabra, porque es importante, hermanitos hermosos, que usted busque la persona adecuada cuando usted esté en esa guerra. Igual que pastores, ministros, cuando ustedes entren en esas peleas, no pueden poner a cualquier persona y vamos a orar por esto. No, si la persona no está preparada, si la persona no tiene esos frutos, si la persona no está adiestrada, hermano, para entrar en esa guerra, no lo ponga, porque tiene que haber condiciones específicas para que esas personas entren en una guerra espiritual. Acuérdate que la guerra de nosotros no es con sangre y carne, son espíritus malignos con los cuales nosotros tenemos que pelear. Por tanto, nuestro ejército que vamos a usar para esas guerras espirituales tienen que estar capacitados, tienen que vivir en santidad, tienen que vivir en obediencia. Son personas que tienen un compromiso con la obra de Dios. Son personas que tienen compromisos por ayudar a otros a ser levantados. Y son el ejército de Dios en la tierra, porque tenemos un ejército de Dios en la tierra. Así como Satanás tiene un ejército de demonios y de satanistas para hacer las guerras a los cristianos y para destruir la iglesia de Dios, así nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que estar equipados para esas guerras. Pero vamos a ver lo que dice la palabra, porque aquí vamos a hablar de este tema. Es un tema importante y un tema que toda persona tiene que conocer, aun cuando si usted es un bebé espiritual y usted está en el proceso de conocer, también tiene que conocer para que se equipe bien, usted pueda recibir toda la sabiduría, todo el entendimiento de qué es lo que es una guerra espiritual y
hermanos, tenemos que estar primeramente en obediencia y santidad, porque si usted va a una guerra sin obediencia y santidad, usted va a ser destruido junto con su familia, hermanos, porque el diablo no anda con cuentos. Nosotros tenemos que vivir en obediencia y santidad cuando entramos en una guerra. Por eso que es importante que el equipo que usted forme de guerreros de intersecciones, esos son los guerreros que van a estar intercediendo, que van a estar en la fila primera en esa batalla, tienen que estar bien en obediencia. ¿Para qué? Para que no abran puertas, para que no esté la brecha por donde el enemigo los pueda derrotar. Acuérdense que cuando Josué fue a la guerra de Ai, ¿se acuerdan? La palabra de Dios dice que porque entró al campamento contaminación de los enemigos, hermano, había en el campamento contaminación porque lo entraron, ¿no verdad? Entraron un lindote de oro con un manto babilónico y el Señor le había dicho que iba a Josué, que iba a ganar la victoria. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a través de ese derecho legal que hubo dentro del campamento, que lo pusieron dentro de ese campamento, introducieron ese manto babilónico y ese lingote de oro que pusieron dentro, perdieron la guerra. ¿Por qué? Porque nada contaminado puede haber en aquellos que están en el ejército de Dios. Y yo quiero traer esto porque es importante que conozcamos las escrituras para que no seamos derrotados. Son temas y cosas que no se tocan, hermanos míos, y se debe de tocar. ¿Por qué? Porque después las personas terminan, los que están guerreando terminan mal, terminan en unas situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Porque no se les enseñó. Los pastores tienen que enseñar, los pastores tienen que preparar el equipo y que estén preparados para eso. No pueden usar una persona bebé que está entrando y los pongan a orar. No, eso no se puede hacer, hermano, porque son bebés, tienen que aprender. Y hasta que no estén formados, hasta que tengan los frutos, usted no lo puede lanzar a esa guerra. No se puede hacer porque eso no está bien. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra. Mira del ejército que David cuando se preparó, hermanitos míos, para formar su ejército, mira lo que pasó y los que se unieron al ejército de David. Vamos a ver lo que dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 12, vamos a ir al versículo 1 y vamos a terminar en el versículo 2, mira lo que dice la palabra, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, cuando David todavía estaba desterrado de la presencia de Saúl, hijo de Quis, un grupo de guerreros valientes que iban a ser sus aliados en la guerra, fue a unirse con él en Sigla. Estos guerreros estaban armados con arcos y lo mismo podían lanzar piedras con la honda que disparar flechas con la mano derecha o con la izquierda. Miren lo que dice. Estaban preparados, podían lanzar piedras con la mano derecha como lanzar piedras y flechas con la mano izquierda. Eran hombres preparados. Vamos a tomarlo aquí, vamos a dejar este versículo del capítulo 12 de Primera de Crónicas, 1 al 2. Miren lo que estaba pasando aquí. ¿Cuál era el ejército que formaba David? El ejército que formaba David era un ejército no cualquiera. Estaban preparados. Mira qué dice aquí, lo dice la palabra. Estaban armados con arcos y lo mismo podían lanzar piedras con la honda, disparar flechas con la mano derecha, con la izquierda. Eran hombres preparados ya de guerras. No eran cualquier cosa, eran diestros en la guerra. Eran personas que podían derrotar cualquier ejército. Hermanos, porque verdaderamente estaban preparados, estaban adiestrados para la guerra. Entonces, vemos esto, que eran guerreros y estaban armados. Entonces, hermanitos hermosos, no podemos ir a una guerra sin personas que no estén adiestradas, que no conozcan con qué enemigo se va a enfrentar. Las personas que van a una guerra, las personas que van a estar en intercesión, las personas que son los intercesores de los pastores, intercesor de la iglesia, ese cuerpo de guerreros, esos son los guerreros de Dios en la tierra, hermano. Dios tiene su ejército de ángeles
que nos protegen, que nos guardan para que el enemigo no nos pueda atacar. Y son los ángeles los que envían esos demonios al lugar donde Dios quiere cuando son derrotados. Pero tienen su ejército, nosotros tenemos que usar la palabra. ¿Cómo son las espadas de nosotros? Las espadas de nosotros es la palabra de Dios, la unción y el poder del Espíritu Santo. Palabra con poder, ¿para qué? Para que esos espíritus malignos que están oprimiendo la iglesia, que están destruyendo hogares, que están haciendo desastre, queden derrotados con la palabra y la unción del poder del Espíritu Santo. Los ángeles van a la guerra con nosotros cuando nosotros usamos las armas adecuadas, que es el poder del Espíritu Santo y la palabra. Porque si usted va a una guerra sin poder de Dios, sin conocer la palabra, usted va a ser derribado, hermanitos hermosos. Si usted va a una guerra sin santidad y obediencia, usted va a ser derribado, hermanitos hermosos. Entonces hay que enseñarle al pueblo, porque muchas veces hay personas que ahora no pasa nada. Hay personas que están peleando una guerra inglesa, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tenemos el ejército adecuado, preparado para esa guerra. Pero hay una condición también, que David, cuando venían a unirse a él para conformar el ejército de él, siempre mira lo que él le preguntaba. ¿Ustedes vienen en paz? ¿Por qué? Porque hay personas que se introducen con astucia y son unos guerreros, yo sé la guerra, hermano, pero hay espíritus dentro de esas personas que son divisorios, contenciosos, y forman caos dentro de la iglesia en el mismo ejército de guerra. Entonces tenemos que, como ministros, como personas que ya conocemos la palabra de Dios, que cuando estemos preparando ese ejército, cuando usted se una con una persona que es guerrera, que sepan que tienen que estar en una misma mente y en un mismo espíritu, que van a ser determinantes con las cosas que lo que se van a trazar en esas oraciones, porque no puede haber contención, no puede haber división, no puede haber nada, porque entonces el lema del enemigo es divide y gana. El enemigo siempre va a traer a la casa de Dios, a la iglesia, a los hogares, a los matrimonios, a los hijos, división. Por eso que es importante que cuando vayamos a una guerra estemos en paz. Que las personas que están con nosotros sean personas pacíficas, personas llenas de paciencia, personas que tengan amor, personas que tengan ese don de paz. Los frutos del Espíritu Santo, que uno es la paz. Tienen que estar en el amor, en la paz, en la paciencia. ¿Para qué? Para que puedan ganar esas batallas. Porque el enemigo siempre va a introducir cosas para dividir. Entonces nosotros tenemos que ser sabios con las personas que nos unimos para la guerra, para que el enemigo no se introduzca y divida, no gane ventaja en el cuerpo del Señor, en ese ejército que el Señor tiene preparado. Mira, vamos al versículo mismo del capítulo 12, pero el versículo 17. Mira lo que dice. Versículo 17, y lo vamos a terminar aquí en el versículo 18. Dice: además, algunos hombres de las tribus de Benjamín y de Judá fueron a unirse con David en la fortaleza. David salió a su encuentro. Escuchen, David salió a su encuentro y les dijo: si vienen ustedes en son de paz y para ayudarme, acepto de todo corazón que se unan conmigo. Pero si vienen a traicionarme, a entregarme a mis enemigos, a pesar que no he cometido ningún crimen, que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Dice, entonces, vamos a seguir el versículo 19. Entonces Amasai, jefe de los 30, poseído por el Espíritu, exclamó. Dice, entonces Amasai, jefe de los 30, poseído por el Espíritu, exclamó: paz a ti, David, hijo de Jesé, que la paz esté contigo. Paz a ti y a los que te ayuden, porque tu Dios te ha ayudado. Entonces dice que David los recibió y les dio puesto entre todos los jefes de las tropas. Mira una de las cosas que tienen que haber en el ejército de Dios o con las personas que usted va a orar: paz. Porque si no hay paz, si hay desorden, división, contienda, si hay cosas que no están bien, el enemigo va a entrar. El enemigo necesita solo brechas para poder destruirnos, para poder
destruir todos los planes que nosotros tenemos en esa guerra. Entonces, nosotros tenemos que estar bien formados, porque así como nosotros nos formamos, ellos se forman también. Y cuando ellos tienen una misión de destruir, ellos no paran hasta que no destruyan. Entonces, la misión de nosotros, ¿cuál es? Derribarlo. Derribarlo, dice la palabra, derribando todo argumento que se levante contra el nombre de Dios. Entonces, todo lo que se está levantando contra la obra de Dios, contra la palabra de Dios, contra el pueblo de Dios, tenemos que, ¿qué? Derribarlo. Todas esas fortalezas tienen que quedar derribadas. Por eso tenemos que entrar en la presencia de Dios en esas guerras. Tenemos que entrar en obediencia, en santidad, con un plan. ¿Qué vamos a atacar? ¿Por dónde vamos a atacar? Espíritu Santo, guíanos. ¿Cuál es la oración? Porque dice la palabra, ustedes no saben cómo orar. No sabéis cómo orar, pero el Espíritu Santo nos enseña qué os conviene, cómo nos conviene orar, qué es la estrategia para orar. Si usted va a entrar en una guerra en carne, no va a pasar absolutamente nada, hermano, porque no podemos solo, no es con nuestras propias fuerzas, dice la palabra, es con el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en acción, no está ahí funcionando en esa oración, en esa guerra, no va a pasar nada. Porque el que dirige eso es Él. Él es el que sabe cuáles son las armas que tenemos que usar, cuál es la palabra adecuada, cuál es la oración, cuál es la palabra, porque tenemos que usar la palabra de Dios. Acuérdate que el ejército de Dios no se mueve si no es con la palabra. Los ángeles no van a responder si usted no conoce la palabra de Dios. El lenguaje que nosotros tenemos que usar para que los ángeles entren en la batalla a favor de nosotros es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que no es con ejército ni con fuerza, es con el poder de su Espíritu Santo. Que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que salió de la boca de Dios. Es con la palabra que vamos a hacerle frente al enemigo y con poder. Y con poder. Palabra, la que están escritas en la Biblia, y poder. La estrategia que el Espíritu Santo nos va a dar. Él nos va a decir cómo orar. Él nos va a guiar cuál es la oración que tenemos que hacer para enfrentar cierta situación, ciertos espíritus, porque hay diferentes tipos de espíritus y tienen diferentes niveles. Así como en el pueblo de Dios unos tienen unos niveles más bajos, otros más altos porque han alcanzado una madurez espiritual. Así el ejército del diablo tiene niveles. Hay demonitos, hay otros demonios que tienen poder ahí, espíritus territoriales, hay espíritus regionales, ¿entienden? Hay todo tipo de espíritus y sabemos en el espíritu qué es lo que estamos peleando. Nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo que lo mira todo y lo ve todo, sabe por qué nosotros tenemos que usar palabras adecuadas para golpear al enemigo. Si usted no usa las palabras adecuadas dirigidas por el Espíritu Santo, no lo puede golpear. Porque el que lo ve todo es Él. O sea, sabemos que en el mundo espiritual Dios nos da a nosotros la visión espiritual. ¿Para qué? Para que veamos. Para que veamos también. El mundo espiritual nos abre los ojos para que veamos qué es lo que está pasando, con qué estamos peleando. Pero la estrategia es de Él. Él es el que hace la estrategia y nosotros solamente abrimos la boca guiada por el Espíritu Santo. Muchas veces vamos a orar en lengua porque el Espíritu Santo lo quiere de esa manera. Pero tenemos que ser guiados para que no seamos derrotados. Pero mira cómo David decía, si vienen en paz, entonces yo los voy a recibir con todo mi corazón. Pero si vienen para entregarme al ejército del enemigo, porque una persona que no esté en paz consigo misma, no va a traer paz a esa oración. Va a traer desorden, va a traer confusión. Y ahí es donde van a entrar el enemigo, los demonitos, a bloquear las oraciones, para que no sean contestadas. Para que no sean derribados esos demonios, ¿me entiendes? Porque donde hay división, contienda, donde hay confusión, ahí no puede dominar ningún espíritu de Dios. No puede, porque el Señor es un Dios de orden, es un Dios de paz. Entonces, hermanito, esta palabra es para que entendamos, porque hay que tocar este tema, porque está avanzando cada día, los espíritus están avanzando más fuerte. Las guerras se están haciendo cada día más fuertes porque el Señor se está acercando ya a recoger a su iglesia. Entonces tenemos que darle duro, hermanito, para que no seamos derrotados. Que no seamos derrotados. Porque si no, hermano, no lo hacemos bien, vamos a ser derrotados. Fíjense que aquí al final, aquí en el capítulo 12, dice que en el versículo aquí del capítulo 12,
Dice, estos fueron, el versículo 22 dice, estos fueron los que ayudaron a David al frente de la tropa, porque todos eran guerreros, valientes y llegaron a ser jefes del ejército. Y día tras día, mira lo que estaba pasando aquí, día tras día llegaban más refuerzos a David, hasta que se formó un gran ejército, un ejército de verdad formidable. Es decir, que tremendo ejército que tenía David en ese tiempo para poder ganar las batallas y enfrentar también a Saúl, que venía en contra de él, y a muchos más. Pero nosotros tenemos que ser sabios para entrar en una guerra. Tenemos que ser astutos y mansos, pero llenos de paz. ¿Para qué? Para que podamos entrar en esa paz. Cuando entremos en la guerra y estemos en paz, el Espíritu Santo, como nuestro espíritu está en paz, nos puede hablar, nos puede comunicar a cada uno de los guerreros qué es la estrategia, qué es lo que está mirando, y según lo que el Espíritu va mostrando, se va guerreando. Entonces, hermanitos hermosos, yo los dejo, porque una casa dividida no puede permanecer. Dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Dos no pueden estar juntos si no están, ¿qué? De acuerdo. Es decir, que si una persona va a entrar en guerra contigo, todos tienen que estar en el mismo acuerdo, en la misma paz, en el mismo orden, para que esas guerras puedan tener totalmente la victoria dada por Dios. Porque la victoria es de Cristo, Él nos las da porque nos estamos sometiendo a su palabra. Yo te bendigo, hermanitos míos, pero este es el mensaje que les quería traer y espero que a través de esta palabra aprendamos cómo actuar en estas situaciones, en estos campos de batallas que cada día tenemos que entrar más fuerte, porque el enemigo está agarrando más fuerza también, está trayendo más espíritu. ¿Para qué? Para destruir a la obra de Dios, a la iglesia, a la familia de los creyentes, a los hijos, los matrimonios, todo lo que él pueda destruir. Todo lo que él le huela a Dios, él va a querer destruir. Pero si nos formamos un ejército capacitado, un ejército con conocimiento, llenos de espíritu, hermano, la victoria el Señor nos las va a dar en las manos. Te bendigo, hermanos míos, te amo, que Dios te bendiga y que esta prédica haya sido de mucha bendición para tu vida y que la puedas entender bien. Hermanitos, te amo, bendiciones, shalom.